Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana. Hoy tenemos con nosotros a un escritor formidable. Quiero decir, de verdad formidable. Es un maestro de la forma, es un maestro de la prosa, es un maestro de los temas también. Es para mí un honor hoy entrevistar aquí a Juan Gabriel Vázquez. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Un placer, Carmen. Vamos a intentar hacer un corto retrato de ti mismo. Muy bien. Empezar por tu formación como lector, que empezó, si no entiendo mal, en la casa. Sí, vengo de una familia de lectores, crecí rodeado de libros y empecé desde muy niño a leer lo que ahora me parece que son los clásicos predecibles en mi generación. Tal vez soy la última generación o una de las últimas generaciones que crecieron leyendo a Dumas, a Emilio Salgari, a Verne, todos los libros de Verne. Y esa fue mi formación de lector. Luego ya cuando las cosas comenzaron a ponerse más serias en la adolescencia, empecé a descubrir a nuestros latinoamericanos, ¿no? Y empecé a entender lo que era la novela latinoamericana leyendo a Fuentes, a García Márquez, a Cortázar, a Vargas Llosa y los cuentos de Borges. ¿Había autoras en aquellos clásicos o aquellos primeros que leíste? Bueno, estaba Edith Blyton, fue muy importante para mí en mi niñez. El primer libro que fue mío, que hizo parte de una biblioteca mía, que tal vez leí con 6 años probablemente, se llamaba Shadow, el perro pastor. Luego fue en mi adolescencia tardía, ya cuando la literatura comenzaba a ser algo serio, Virginia Woolf, que es una querencia de la que no me he separado. Entonces nunca. Tu infancia rodeado de libros y tu encuentro, llamémosle, con la ciudad. Mi ciudad, Bogotá, la ciudad en la que hice mis estudios, fue una especie de monstruo raro para mí hasta mis 17 años. Como espacio histórico, la ciudad como las calles y las esquinas por donde yo caminaba con la conciencia de que en esta esquina habían matado a Rafael Uribe Uribe, en esta otra habían matado a Jorge Eliezer Gaitán. Esa idea de la historia vivida como algo real, tangible, me marcó mucho. Colombia navegó un poco en contravía de lo que pasaba en el resto de Latinoamérica durante los años en que la ciudad fue descubierta por los escritores latinoamericanos, ¿no? Mientras que Fuentes estaba escribiendo La región más transparente y Vargas Llosa estaba escribiendo La ciudad de los perros. Estas novelas urbanas, ¿no? Que descubrían la ciudad latinoamericana de una manera que probablemente no había sido descubierta antes. Mientras tanto, entonces, García Márquez estaba haciendo 100 el años de pequeño soledad. pueblito de Macondo de 4.000 habitantes. De manera que para mí fue difícil encontrar a Bogotá en la literatura. Me tocó inventar una Bogotá para mí, una Bogotá sobre la que no había modelos. Bueno, el siguiente punto tuyo de formación es el mundo, porque de alguna manera eres un escritor viajero. Sí. No de viajes, sino viajero. Y es muy buena la distinción, porque fíjate que aparte de mi primer libro, que es una cosa rara, un libro de cuentos, Los amantes de todos los santos, que ocurren todos estos cuentos en Francia y en Bélgica. Pero aparte de eso, no he escrito una sola página que no sea obsesivamente colombiana, y la mayor parte de estas páginas las he escrito fuera de Colombia. Y en Colombia he escrito por lo menos una novela, que es La forma de las ruinas, prácticamente de la primera línea a la última está escrita en Colombia, y para mí eso fue una rareza. Viniendo de un escritor colombiano de tu generación, tu relación con la violencia, yo la leo en los libros. ¿De qué manera has sabido darle una cordura o un estudio desde tu ojo crítico de ti mismo? ¿Cómo dirías que es tu relación con la violencia? Es un tema que me obsesiona. Yo crecí, por cuestiones generacionales me obsesiona, porque crecí en una Colombia marcada por un tipo de violencia muy especial, que era la guerra que declaró el narcotráfico contra el país y que nos tomó a los ciudadanos como rehenes. De manera que era unas circunstancias sociales en las que vivíamos con una especie de amenaza constante, ¿no? Sufríamos además una violencia pequeña, soterrada, una especie de guerra larvada que nos cambió como generación. Una cultura de la violencia. Sí, es una cultura de la violencia, está muy bien puesto, porque además
ha sido capaz de pasar de generación en generación y no nos hemos librado de ella. Y a mí siempre me ha importado mucho hablar de esto, hacer lo que para mí debe hacer la literatura, que es contar el lado invisible de esos fenómenos muy visibles, pero desde un balance ético que es muy difícil de mantener, ¿no? Hablar de todo esto sin eufemismos, sin tonterías, pero también sin amarillismo, sin sensacionalismo. Y no haciendo narcocultura, que sería sintonizar en el mismo tono de la violencia, y tú das en realidad una lección de una sabiduría filosófica, literaria, ética, extraordinaria con tus novelas. Pues gracias. Te agradezco muchísimo esta conversación. No te puedes escapar sin contestarnos. ¿Qué es para ti Nueva York? Por un lado, es una fuente de literatura que a mí me ha marcado siempre. El Gran Gatsby es una de las novelas a las que vuelvo constantemente. Y si me pongo a partir de ahí a hacer el inventario de las novelas escritas por escritores de Nueva York o que suceden en Nueva York, que tienen una relación directa con la ciudad, que me han marcado fuertemente, el inventario es enorme. Esto es increíble porque te estás haciendo un autorretrato tuyo de escritor. Cómo tú reconstruyes una ciudad, un mundo, y lo reconstruyes a través de los libros. Sí. Muchísimas gracias. Un placer conversar contigo, muy generoso. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa, este es Nueva York. Hasta la próxima. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos www.tv.cuny.edu